Bueno, y esta mañana me acompaña aquí en la cabina y le agradezco mucho que se haya desmañanado mi amiga, la muy reconocida periodista Verónica Danell. Verónica, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Paco. No, eso de desmañanado no le crean, porque en esta profesión, bueno, no hay manera de levantarse tarde. ¿Qué va a pasar con la UV, Porque yo estoy seguro que Duarte se va a ir y no va a pagar nada. Simplemente, pues yo creo que ya no lo tienen, ya se lo llevaron todas sus cuentas privadas y no creo que así de motu propio vayan a devolver. A lo mejor si los presionan más adelante devuelven y con eso se cubre lo de la UV, lo del IPE, se salvan algunas instituciones que son fundamentales, como estas dos, por ejemplo, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Tú crees? No, mira, yo creo que hubo una gran demostración de fuerza el pasado jueves, cuando la gran marcha de todos los universitarios, incluso los egresados, yo soy UV, pero no, yo no creo que quiera pagar el gobernador, solo están dando dilaciones esta administración. Y con respecto al IPE, no, ese van a terminar de desfondarlo y supongo que lo van a tratar de prácticamente como de desaparecer y como crear un fondo de jubilados, algo así por una Afore. Ándale, algo así, ¿no? Que es técnicamente es una privatización de los fondos de pensión. Digamos que sí, ¿no? Pero el asunto es que no, el dinero se lo terminaron mucho antes de que acabara el sexenio. Y entonces hay 1000 deudas, ¿no? Dijeran en el puerto de Veracruz, le deben a todo mundo. Sí. Y en ese de que le deben a todo mundo, pues no le van a pagar a todo mundo. Le van a pagar, yo creo que a algunos que sean los más cercanos. A los prestanombres de sus propias empresas. Claro, y además a quienes jueguen el juego de ese lado, ¿no? Entonces, no creo, es muy difícil. Pero mira, yo también son 2,076 millones, no, pero ya subió, sumado ya son 2,300. Son casi 2,400 y más lo que se vaya acumulando. Así es. Mira, yo también soy V. El lunes estuvieron aquí dos distinguidos Vs también, Rafael Arias y Juan José Llanes. Y bueno, hacían un diagnóstico apocalíptico de lo que pasa en Veracruz y de lo que pasa con las instituciones. Y además se mostraban muy escépticos de que el próximo gobierno, ya ves que todos ofrecen cárcel para Duarte, ¿no? Pero decían ellos que pues no está tan fácil, no es de un día para otro, así nomás, ¿no? Mira. Pero yo les preguntaba, y te lo vuelvo a preguntar a ti, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con las instituciones que saquearon? La UV, si a la UV no le inyectan dinero, lo sacan de algún lugar, la UV simplemente, pues, de ahí sí, va a terminar desapareciendo. Mira, ya dijo Videgaray que el gobierno federal no va a rescatar nada de los estados. Sí, pero no creo que desaparezca. Lo que sí es que va a entrar en una crisis mayor a la que ya vive, y que es una crisis que no es de ahora, ¿no? La Universidad Veracruzana yo creo que ha ido cayendo poco a poco en este conflicto financiero. Y bueno, en algún momento todos pensaron, supongo, que el dinero seguiría fluyendo, pero no contaban con condiciones económicas de nivel nacional, y además de que realmente todo lo que había en Veracruz se lo llevaron. No de ahora, tenemos en crisis 10 años, yo creo que 12, desde que Miguel Alemán dejó su deuda de 3,500 millones de pesos. Pero eso no era nada comparado con lo Pero sí era, o sea, al final de cuentas, si tú no pagas esa deuda, crece. Y además pides, esto es como una tarjeta de crédito. Tú pediste dinero, no pagaste, los intereses te empiezan a comer y se empiezan a sumar a tu deuda original, pero luego contratas más deuda o pides más crédito para hacerte cargo de lo que tienes en la vida corriente, y se suma a ese crédito y los intereses no los pagas y te vas para arriba, ¿no? Porque además, no solamente es que hayas pedido el dinero, es que no lo aplicaste. No, pues se lo robaron. Exacto, entonces, claro que lo que dejó Miguel Alemán sí significaba. Y además Miguel Alemán, ¿te acuerdas que quería hacer unos aeropuertos en cada esquina y no sé qué? Y luego de último momento pide sus 3,500 millones de pesos y después de varios meses abre su línea aérea, ¿no? Y entonces entiendes como para qué quería los aeropuertos, ¿no? Había plan con maña. Pero con Miguel Alemán, como con todos los gobiernos anteriores, hubo excesos, hubo nuevos ricos que se hicieron en el sexenio. Así es. Uno de ellos que, por cierto, hace poco andaba ahí renunciando al PRI, luego que siempre no, López Delfín.
que además siempre fue un sujeto muy irrelevante políticamente, muy sangrón, muy arrogante en lo personal. Sí, pero en su momento se sentía tocado por los dioses, en lo político, ¿no? Siempre ha sido irrelevante, ¿no? Y bueno, además, bueno, recordemos que él, que hablar de corrupción pues, es como escupir para arriba, ¿no? López Delfín. Sí, pero claro. Bueno, te decía yo que en ese periodo todavía se hicieron obras. En el caso de la universidad, por ejemplo, se hicieron las USBIs, sí, justo en el periodo de Alemán, ¿no? Y todos los gobiernos, el de Alemán y de ahí para atrás. Y todos... recuerda que Alemán otorgaba un subsidio al Instituto de Pensiones del Estado, y que hubo algunos conflictos, pero se le pagó al Instituto de Pensiones del Estado. Pero cuando se cambia de gobierno, dejó más o menos tabla. Sí, se dejó más, o sea, más o menos se mantenían las cosas en equilibrio, y una gran deuda. Pero cuando llega el siguiente gobierno, el de Fidel Herrera, yo creo que ahí comenzó a desfondarse todo, ¿no? Porque con esta visión del populismo político, populismo, esto de sacar un billete y dárselo a la gente, billetazos. Sí, gobernar así a billetazos, y estar tratando de apoyar a las personas a la menor provocación con 100 pesos y repartir, mientras eran 100 para ti como 80 para mí, ¿no? Entonces ahí comienza el desequilibrio, y luego acuérdate que viene el asunto del Fonden, los desastres y el recurso que llegaba de la Federación que no se aplicó. Mira, yo te voy a decir algo y aclaro previamente que no se trata de una defensa de Fidel Herrera, porque yo no soy quien para defenderlo. Se habla mucho de que esta tragedia empezó con Fidel, no de ahora con Duarte, sino desde Fidel. En eso se insiste mucho. Sin embargo, yo te quiero decir algo. Todavía en el periodo de Fidel completo, pues no pasaban las cosas que pasan, entonces se pagaban algunas Paco, instituciones. No. Ahí estoy en desacuerdo contigo. No, escúchame. Se pagaba algunas instituciones, el Estado más o menos caminaba. Había efectivamente populismo financiero y todas esas cosas. Pero además había algo que era algo que es invaluable y que no lo tenemos ahora, que era política. Por lo menos hacía política el gobernador. Esa es la diferencia. El problema con estos es que y había obras, si tú quieres, no muchas, pero hubo obras, acuérdate el montón de puentes. Estos no han hecho hay puentes ninguna obra. Yo te cuento. Hay puentes que no se hicieron. Se pavimentó el camino del infierno, esa es una realidad en el gobierno de Fidel. Se pavimentó el camino para el infierno. Sí hubo política, sí, porque él es un político real. Él es político. Bueno, pero eso ya se agradece, eso ya se agradece. Bueno, de alguna manera, ¿no? Pero esta pavimentación, yo te pongo un ejemplo. Hay 14 hospitales que se construyeron en la época de Fidel Herrera, que se le tomaron fotos equipados, que se entregaron como terminados, y que es la fecha que no están terminados. Porque el gobierno actual no les ha metido dinero para mantenerlos. A ver, oye, Paco, espérame, Paco. Yo te entrego un hospital terminado y tú me lo recibes. ¿Cómo lo terminas? El dinero, lo entregué terminado. Exacto. Tú ya no puedes solicitar ni al gobierno federal ni crear un programa para terminar de construir los hospitales. 14. O sea, ¿y no estaban terminados realmente? No, por ejemplo, hay uno de Papantla que se quedó al 30% de construcción, es decir, solo los cimientos, y además el lugar elegido era de riesgo. La actual administración, según el secretario de Salud, el señor Obeso, en su comparecencia de diciembre, él por fin admitió, date cuenta, después de 5 años, este señor admitió en una comparecencia ante diputados que pues ya estaban pensando si seguían construyendo eso, porque ya le habían metido 80 millones de pesos y se les volvió a quebrar supongo que la plantilla, ¿no? Porque está en un terreno que las lluvias socavan. Y este hospital se dio por terminado y se entregó terminado. ¿Cómo recuperas el dinero para terminarlo? Pues Duarte y su pandilla tenían que haber dicho eso desde el principio, pero no ahorita. Exacto, ¿no? Pero ¿cómo lo iba a decir si quien lo dejó en el gobierno es Fidel? Eso no lo podía hacer, no puede pegarle a su padrino político, tenía que tragar sapos, ¿no? Y el asunto está en que el fraude viene desde antes, el desastre viene desde antes. Te voy a preguntar algo. Y los puentes, a ver, hay puentes, y te lo digo porque había camarógrafos que se fueron a hacer el reportaje, que iba a ser un reportaje a favor de lo que se estaba haciendo en el gobierno,
Y un día todos verdaderamente sorprendidos. Esto es de una agencia de noticias que estaba muy cercana al gobierno y que se mantenía del gobierno, pues. Y estos camarógrafos cometen el gravísimo error de contar en las escaleras de Palacio de Gobierno, y me lo contaron a mí. Era decir, oye, Verónica, es que fuimos, ¿tú crees que hacer un reportaje? Y entonces les decíamos, ¿y dónde está el puente? Y entonces les llamábamos acá y nos decían, está en tal lugar, entre tal pueblo y tal pueblo. Y les decíamos, estamos ahí. Y no hay nada. Estamos en una piedra donde no hay ni señales de que vayan a construir un puente. Y ellos estaban ahí sorprendidos, los chavitos, porque eran muy novatos, ¿no? Y decían, pero mira, Verónica, recorrimos toda esa zona, no había nada. Y nos decían que sí, que grabáramos el puente. ¿Y cómo lo grabamos? Bueno, resultado, ¿qué se hizo? Ese dinero de ese puente seguramente salió. Seguramente la foto sí estuvo. Seguramente sí se metió en el informe de gobierno. Y se le entregó a este actual gobierno. Pero no existe. Y te puedo decir que hay un puente, está acá por Carrizal, no me acuerdo la población. ¿Te acuerdas de una gran avenida de Ríos que se llevó parte de los aproches, y ahí se llevó a una familia en una camioneta que iba atravesando, que fue una tragedia? Bueno, fuimos a recorrer después de que el Fonden entregó los recursos con otra reportera. Llegamos a ese lugar y resulta que se le habían caído los aproches y habían colocado, eso es lo que habían hecho con el Fonden, poner una escalera de caracol metálica de 5 metros de alto. Las personas bajaban del pueblo, llegaban ahí al río, cuando no había agua lo atraviesas, y luego para continuar tu camino te subías por esa escalera de 5 metros de caracol, te trepabas a lo que quedaba del puente y ya salías para la carretera para tomar tus vehículos. Porque si tú te ibas por el lado de atrás, hacías 2 horas y media. Entonces las personas decían, es que necesitamos el puente. Bueno, quiero decirte que es la fecha que eso no se termina de construir. ¿Por qué? Pues porque el Fonden dio el dinero en su momento, no se aplicó, y pues el puente está ahí, ¿no? Bueno, ok, estoy de acuerdo contigo, la tragedia empezó con Fidel. Empezó ahí, yo insisto. Pero te voy a recordar algo, ¿eh? ¿Te acuerdas quién era el secretario de Finanzas con Fidel? Sí, era su chacho, ¿no? Bueno, eso habrá que dejarlo ahí, apuntarlo también. Y por otro lado, yo sí coincido contigo, Fidel, muy mentiroso y muy patrimonialista también en su concepción del poder, y muy populista, muy y hábil, todo, muy hábil, pero con una gran habilidad. Yo la verdad, lo que más le reprocho a Fidel, te lo voy a decir, no es lo que se llevó, que fue mucho, sino lo que nos dejó. Eso es lo que más le reprocho a Fidel. Eso es por lo que no lo perdono. Porque prácticamente nos dejó a una pandilla de saqueadores, empezando por Duarte, ¿sí? Que han acabado con este Estado, que se han llevado todo el dinero, que no han hecho ninguna obra, ni siquiera han simulado como que hacen obras. Exacto. Simplemente han saqueado este Estado, y además tienen un discurso cínico de lo peor que he visto yo. Sí, en eso yo coincido contigo, ¿no? Pues sí, Verónica, entonces, bueno, pues han sido 10, 11 años ya, casi 12 de tragedia para Veracruz. Casi se lo están acabando, pero yo insisto, pues prácticamente este no. Muchacho que dice que gobierna ahorita es el que principalmente le ha dado el traste a todo, porque se le ha faltado oficio todos los días, político, ¿no? Las quejas y los reclamos y págame, y se han llevado lo de la educación, lo de la salud, lo de las medicinas, lo de las obras, becas, lo de las obras, se lo han llevado todo porque hablábamos de ahí de unos nombres, creo que fuera del aire, ¿no? Es muy fácil saber dónde está la lana. Pregúntenle a Gabriel de Antes, pregúntenle a Vicente Benítez, pregúntenle a Eric Lagos, a Jorge Carballo, a Alberto Silva. Esos son los que tienen la lana que se debe en Veracruz. Se las deberían. Y sobre algunos confiscar. de ellos pesan precisamente las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, pues sí, pero ¿no? impera la impunidad. Exacto, y este es el conflicto, ¿no? Si proceden o no proceden en contra de quienes tienen que responder por recursos que fueron, en algunos casos, se simuló depositar, o sea, aparte de todo, mega súper mentirosos, ¿no? O sea, simularon depositar un dinero, luego lo sacaron, y al final de cuentas el dinero no existe y no hay manera de rastrearlo. ¿Quién sabe en la bolsa de dónde anda? Eso que sí se sabe dónde está, están las cuentas de ellos. Sí,
Ay, ¿tú crees que tienen en sus cuentas pues millones? Mira, no, son hombre, tan burdos. han de andar en Timbuktu, en la bolsa de valores de Timbuktu, son allá tan perdido. burdos que han dejado las huellas de todas sus trapacerías, ¿eh? Y además, dudo, están como en una competencia a ver quién ostenta más la riqueza. Así es. Tan solo en el colegio privado donde van sus hijos, no sabes cómo se comportan, ¿no? Y no solo ellos, sino, bueno, todos los funcionarios de este gobierno, que les encanta ir a pavonearse con sus camionetas, sus guaruras, hacer ostentación de su dinero, organizar fiestas en el extranjero y invitan a los compañeros de sus hijos. Claro, en aviones privados, en aviones pero luego se les cae porque sale la auditoría y entonces ni modo, tienen que cancelar. Son muy burdos para hacer sus pero peleas. Mira, pero independientemente de nuestras críticas, el problema está en que Veracruz está en un problema realmente serio, porque no se mueve la economía, por más que diga que va en el resultado 480,000 o el 1,008,000, eso no importa. El asunto está en que la economía está un poco detenida, el crecimiento ha sido mínimo, no hay una actividad seria. Si tú te das cuenta, hay 1,000 expos de personas que ahora venden churritos y donitas y 1,000 chácharas porque tratan de allegarse recursos. No hay empleo, en el campo no hay movimiento. O sea, quienes están produciendo pues son los que se dedican a ello y no van a dejar perder sus tierras ni sus producciones. No es un triunfo del gobierno, es del esfuerzo particular de quienes están en eso. Realmente estamos en problemas, Paco. Te invito a que el próximo miércoles vuelvas a estar aquí en esta cabina para que sigamos analizando estos y hablemos temas. De política, ¿no? Porque eso de que ya no voy a meter a la cárcel porque no voy a ser gobernador carcelario, o sea, no inventes. Bueno, de eso vamos a platicar la próxima semana si vienes el próximo miércoles, Verónica. Claro que sí, con muchísimo gusto, y de verdad me encanta estar con ustedes y poder estar en contacto con tu público. Un beso y abrazo para todos. Gracias a Verónica Danel.